A day where the lives lost on board this ship's predecessor were remembered with the creation of the greatest, fastest, most sophisticated ship ever created, the Titanic II. Anteriormente, cuando estaba buscando información sobre el peor y único live action que se le ha hecho a Avatar hasta ahora, di con una lista de las peores películas consideradas hasta el momento. Entre ellas destacaba una película que se titulaba Titanic 2, y mi mente de inmediato dio un error de sistema porque no recordaba una secuela de la película de James Cameron más allá de los miles de fanmates que se le han hecho en YouTube. Por tanto, pensé muchas cosas en un solo minuto. Desde que Jack vuelve como un zombie hasta que Rose empieza a sufrir estrés postraumático y mata a todos los sobrevivientes del Titanic. Pero después de ese minuto pensé que ninguna película de James Cameron pasa desapercibida por tan mala que sea. Así que llegué a la simple conclusión de que era otra película de una compañía que nadie casi conoce y quiso ganar un poco de reconocimiento a partir de una película famosa. Aún con eso me vi en la tentación de verla como el buen tomador de malas decisiones que soy. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Una deuda con la sociedad más tarde. Hubiera preferido ver al Jack Zombie, para ser honestos. La cosa es esta. Una de las características que identifican al Titanic original es su lucha entre lo humano y un dios, un fundamento que se ha utilizado a lo largo de la evolución de la industria del cine, con la diferencia de que Dios aquí es representado por un desastre tentado. El hecho de que en una de las primeras escenas se represente una frase famosa de la cinta, como lo es el que ni Dios puede hundir el gran barco forjado por manos humanas, te lo da a demostrar. Todo el principio de la cinta es un constante reto que el humano le pone a un dios y luego explota en una consecuencia que ellos mismos impusieron, cosa que es entretenida y por eso funciona más allá de la historia de amor que contiene. Hay que empezar diciendo que Titanic 2 evidentemente no es una secuela de la película de James Cameron, es más bien como un tributo al tributo. Y que ella no funciona porque aparte de ser un desastre en todo lo que tenga que ver con el cine, no tienta a un dios. Ella tienta a la muerte directamente, se toma una taza de té con ella y aún así quiere dar el mismo mensaje que dio la película de Cameron. Lo que de cierta forma termina en disgusto porque la puedes ver como una copia barata de la gran cita que cautivó a todo un mundo. La cosa comienza con un hombre haciendo surf cerca de un glaciar, deporte que me acabo de dar cuenta que existe. Al parecer, cada que cae un pedazo de hielo forma una ola que el hombre está dispuesto a atravesar, queriendo dar el supuesto mensaje de una tentación hombre y Dios, aunque desde mi punto de vista ya dije que es más una tentación entre hombre y muerte, porque una cosa es montarse en un barco expuesto a tu suerte y otra hacer deporte en un mar bajo cero con un glaciar inestable a tus espaldas. Así que lo que sucede después es obvio, el hombre muere cuando un hielo más grande cae. Ahora, este glaciar no se está derritiendo porque estaba enojado con el surfista, sino que el calentamiento global lo estaba afectando y se estaba destruyendo en pedazos del tamaño de Manhattan, liberando grandes tsunamis que arrastran todo a su paso en el océano Atlántico, incluyendo icebergs. Una situación que era investigada por un grupo de personas en donde estaba uno de nuestros protagonistas, el capitán James Mayne, aunque considero que una cosa es investigar una catástrofe y otra estar en la catástrofe, ya que ellos estaban literalmente en el glaciar que se derrumbaba, suceso que no acaba bien y la caída de este sujeto te lo demuestra. Ni la Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto. Se preguntarán qué importancia tiene esto para la película. En el caso del calentamiento global, absolutamente nada. En el caso del tsunami, aún no hemos visto por qué la cinta se llama Titanic 2. Y es que sí, alguien hizo una réplica exacta del Titanic. Una persona llamada Hayden para conmemorar los 100 años del hundimiento del Titanic original. Su función era hacer el mismo recorrido del famoso barco, idea que por varias razones es horrible, pero que se puede esperar de alguien arrogante, mujeriego y del estereotipo de chico millonario como lo es Hayden, que por cierto te lo quieren vender como Jack, y hay una enfermera en el barco que te la quieren vender como Rose. Se llama Amy y es hija del señor que investiga el iceberg, aunque de enfermera no va a saber mucho. El asunto principal es que tanto Hayden como Amy tenían anteriormente una relación y todo terminó por la manipulación del padre de Amy en ella, ya que James no consideraba a Hayden como alguien digno para su hija, y sus razones tendrá porque el tipo literalmente aparece con 4 chicas en la primera escena, de las cuales no va a quedar ninguna. Amy solo está en el barco por el trabajo, más no por Hayden, o al menos eso dice ella. Cuando el barco arranca no hay una historia de amor como tal, de hecho no hay historia de amor, esto es directamente una historia de tragedia, tanto por el concepto del que el tsunami en algún momento le llega al barco como por los efectos especiales,
cosa que en realidad te das cuenta desde el primer momento, pero tratas de dejarlo pasar porque tienes la esperanza de que la trama arregle lo que los efectos especiales dejan. Spoiler, no lo hace. Y es que en el caso del Titanic original siento que fue una obra maestra porque tiene un perfecto equilibrio de todo lo que quiere representar. Tiene una buena historia y unos efectos especiales que incluso al día de hoy te pueden cautivar. Eso sin hablar de la banda sonora. Pero uno se da cuenta con el pasar del tiempo que una película no necesita ser buena en todos los factores del cine para ser considerada una obra maestra. Por ejemplo, hablando en la actualidad, cualquier película del Monsterverse tiene una trama muy floja y casi estúpida, pero eso es ocultado por los grandes efectos especiales que contiene. Sé que en el caso del Titanic 2 probablemente tuvieron mucho menos presupuesto que la de Cameron, pero esta circunstancia no es válida para que una película sea explícitamente mala. Quizás sí tuvieron sus limitaciones, aunque desde mi punto de vista sigue sin ser justificable, porque a pesar de no tener los efectos que se desean, la trama aún te puede cautivar o al menos entretener si la historia se ejecuta bien, tipo el 60% de las películas de Disney hechas para televisión. Titanic 2 no cumple ni con los efectos, ni con la trama, ni con la música, ni con la lógica. Absolutamente todo lo exageran. Literal, hay un momento en el que el barco explota después de que el tsunami les llega y casi todos los pasajeros mueren, excepto los protagonistas que estaban en un elevador y el fuego no les alcanza porque no sé. El elevador lo hicieron a base de vibranium en Wakanda. Y hay más explosiones. El tsunami le llega a un avión que nunca entendí si era de rescate o de pasajeros y explota. Un helicóptero se queda sin gasolina y explota. Un submarino choca con un iceberg y explota. Hayden ve a Amy viva después del golpe y explota. Un tipo le echa la culpa de lo que sucede a Hayden y explota. Parece una película de Michael Bay, aunque él hubiera tratado de darle un sentido a esas explosiones. Lo único razonable sobre lo que acabo de decir es que la culpa es de Hayden, no tanto por construir una réplica del Titanic que según él estaba diseñado para que ninguna tragedia sucediera, sino por forzar algo más allá de lo que una limitación humana podría. Y es que el Titanic 2 supuestamente no estaba listo para navegar y apresuraron su construcción para que estuviera listo el mismo día del hundimiento del barco original, lo que continuamente ejerce el suceso de no poder soportar un tsunami con icebergs en su interior. El barco inclusive tenía submarinos por si una tragedia sucedía, pero tampoco estaban listos para una catástrofe de esa magnitud, así que los pasajeros también terminan muriendo, aunque nunca se muestra directamente. Nuestra pareja protagónica, por otro lado, se somete en una aventura por el barco medio hundido para buscar a la amiga de Amy en la enfermería, lugar que estaba en donde el diablo tiró a sus hijos. Cuando llegan al lugar se encuentran con que la amiga, de nombre Kelly, fue aplastada por una máquina y por una razón que aún no entiendo se estaba desangrando por un lugar en donde no le cayó la máquina. Y dirán, bueno, está bien, se encuentra en una enfermería, solo deben buscar las cosas rápidamente con las cuales curar a la chica. Cosas que Amy, al ser una enfermera, debe de saber en dónde se encuentran o al menos un lugar aproximado por donde pudieron caer. Pues no, la termina curando con una tarjeta de crédito. Y a la siguiente escena Kelly está bien. Si el dinero no te da felicidad, entonces te salva la vida. Eso acaba de adquirir un nuevo significado en esta película. El plan a partir de ese momento era sencillo: subir a la cima del barco para que el padre de Amy los pudiera salvar en un helicóptero. O lo hubiera sido si la película no tuviera el único propósito de dejar a Hayden como un héroe, tratando de que olvides el hecho de que es un estereotipo de chico rico que siempre debe de obtener lo que él quiere. Sin agregar que también es mago. En una escena lo ves de último subiendo las escaleras y a la otra lo ves de primero abriendo las puertas de un elevador con un hacha. Quizás Amy buscó la forma de darle un permiso, aunque estando Kelly medio desangrada no creo, pero honestamente espero todo de ella desde el momento en el que la vi subiendo escaleras con tacones, incluso que muera aplastada por una puerta. Pobrecita Kelly. Bueno, vámonos. Hay un momento en el que el barco se voltea por un segundo tsunami y la pareja se queda encerrada en un lugar en donde, por conveniencia del guión, solo había un tanque de oxígeno y un traje de buceo, que por supuesto termina usando Amy. Ella quiere compartir sus recursos con Hayden para que ambos tengan el mismo porcentaje de vivir, pero él es héroe y literalmente sus palabras fueron: me voy a ahogar, pero confío en que tu padre llegue a tiempo para rescatarnos y me puedas revivir. Debido a que el traje de buceo, también por obra del guión, tenía un rastreador que James pudo localizar. El plan hubiera funcionado si el humano tuviera branquias. Así que Hayden evidentemente termina muriendo, pero se llevó el beso de la prota, porque nunca olviden el poder más grande de todos: ¡el poder del amor! Así termina la película. ¿Es un desastre? Sí, pero no es ni de cerca la peor película que he visto. Al menos esta no me generó ningún trauma. Ni tampoco la odié porque la vi más como una comedia que como algo serio.
Quisiera decir que desde el momento en el que visualicé el glaciar, la empecé a tomar como tal. Y cuando vi la actuación de los protagonistas e incluso la del pánico de los pasajeros, supe que tomé una buena decisión entre la mala que tomé al ver esta película. Ahora, si toda la trama la comparaba con la de Cameron, probablemente me quedaba ciego en el trayecto. Esto es más como una película que quiso hacer algo prudente, pero terminó como una de esas parodias que le hacían a películas famosas. Estoy consciente de que no debería de tomarla como tal, pero no quería destacar lo obvio de esta película. Es horrible. Lo único bueno es el barco real, porque ni siquiera lo más importante, que supongo es la relación de los protagonistas, se desarrolla bien. El beso al final fue lo más forzado que he visto en un tiempo. Y por el otro lado también me molesta de cierta forma que quisieron como tocar la importancia del calentamiento global, pero solo dijeron su nombre una sola vez en toda la película. Pero en fin, gracias por ver y nos vemos en algún otro video. Bye.